Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a 15 minutos con el Pastor Stokes. Estamos aquí cada martes en la tarde, en la noche, y ponemos el video ahí en YouTube para que vean. Siempre traigo un solo pensamiento de la Biblia, un cantito, y gracias por haber venido, por haber estado escuchando. Y ya a rato les voy a dar los anuncios, pero antes de comenzar vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y Padre Santo, gracias te damos, mi Dios, primeramente por tanta respuesta a los servicios que hemos transmitido en vivo aquí de Duarte, Señor. Muchas personas, cientos de personas se han congregado con nosotros a través de los videos, y pedimos, Padre, que tú obres en los corazones y que en estos momentos, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Y pedimos, Padre, que tú cuides a la iglesia, a los hermanos, y Padre, pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero llamar su atención a un pasaje muy corto en el libro de Filemón. La semana pasada, en mis propias devocionales, estaba leyendo este pasaje y me llamó la atención una frase aquí. Y vamos a ver aquí en Filemón, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Es una carta muy chica, un solo capítulo. Se encuentra después de la carta a Timoteo, los libros de Timoteo, luego Tito, y después de Tito, antes de Hebreos, encontramos la carta a Filemón. Vamos a leer nomás 2 versículos, pero busquen en su Biblia Filemón. No vamos a leer toda la carta, nomás 2 versículos, porque hay una frase aquí que me llamó la atención. Quiero compartirla con ustedes, donde dice en Filemón, hay un solo capítulo, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. Y esa es la frase que me agarró esta semana pasada. Dice: y a la iglesia que está en tu casa. Y el pensamiento que traigo esta tarde, hermanos, es esta: que su familia es la iglesia en su casa. Su familia, hermano, hermana, su familia es la iglesia en su casa. Y este principio bíblico, hermanos, yo creo que si lo entendemos y si entendemos las implicaciones en nuestra vida, en realidad puede cambiar nuestra familia, puede cambiar pues a nosotros, los miembros de la familia a la cual pertenecemos. Su familia, mi hermano, su familia es la iglesia en su casa. Ahora, muchas veces, hermanos, aún siendo cristianos, aún sabiendo mejor, a veces hablamos de una manera equivocada de la iglesia. A veces decimos: oh, hermano, nos vemos en la iglesia, y ahí nos estamos refiriendo al edificio. Y sabemos que la iglesia no es el edificio, pero hablamos así. Decimos: ahí te veo en la iglesia. Y la idea, cuando usamos la palabra iglesia en ese contexto, es como si estuviéramos hablando del edificio, aunque sabemos que la iglesia no es el edificio. O a veces decimos esto: él pertenece a la iglesia católica romana, o ella pertenece a la iglesia metodista. Y ahí, cuando hablamos o usamos la palabra iglesia, estamos hablando de una denominación. Pero la iglesia no es una denominación. O a veces, por lo menos en inglés, a veces hablamos así, decimos: tenemos iglesia a las 10. Y ya estamos hablando de servicio o el culto. Pero sabemos, hermanos, bíblicamente, que la iglesia no es el edificio y no es una denominación y no es un servicio, sino es el cuerpo de Cristo. La iglesia consiste de las personas que han puesto fe en Cristo. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Entonces sabemos, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son los hermanos, los que han puesto fe en Él, que han sido bautizados. En otra parte de la Biblia, en Colosenses, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia, sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En otra parte de la Biblia dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que quiero decir, o más bien lo que la Biblia enseña, hermanos, es que la iglesia es el grupo de los que han confiado en Cristo como su Salvador personal. Se han identificado con Él por medio del bautismo, se congregan regularmente en un lugar para adorar a Dios. Ahora, hermanos, si este edificio, ahorita estamos en las instalaciones aquí en Duarte, pero si este edificio se quemare, que Dios lo prohíba, ¿verdad? Todavía tenemos una iglesia. Si nos congregamos en un parque o en un hotel, todavía tenemos iglesia. Somos la iglesia, hermanos. Si algún día tenemos un convivio en el parque, somos la iglesia Bautista Bíblica Hebrea en el parque. Entonces, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, son los creyentes, ¿ok? Ahora, hermanos, si yo y mi esposa, con mis hijas, estamos en nuestra casa, nosotros somos la iglesia en nuestra casa. No todos los hermanos están allá, pero mi esposa es salva, mi esposa es cristiana, yo soy cristiano, yo soy salvo. Mis hijas todavía no entienden todavía. Pero en nuestra casa, hermanos, nuestra familia es la iglesia en nuestra casa. Y eso es lo que está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo a Filemón, aquí en este pasaje que acabamos de leer, donde dice, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo escribió 2 cartas a personas de Colosa en el primer siglo. Hay la carta a los colosenses y hay la carta a Filemón. El mismo mensajero trajo las 2 cartas a la vez. Una carta es una carta a la iglesia en general, la carta a los colosenses. Otra carta es una carta personal y es dirigida a Filemón. Y en esta carta dirigida a Filemón, Pablo, hablando con Filemón, que era un hombre muy rico, tenía esclavos, y esta carta es dirigida a Filemón pidiendo un favor muy especial. Uno de sus esclavos, Onésimo, se había ido de la casa, parece que se había robado unas cosas, fue a Roma y en la soberanía de Dios se topó con Pablo en Roma, y Pablo, el apóstol, y Pablo ya conocía a Onésimo, ya conocía a Filemón, pero ya en Roma sucede que Onésimo y Pablo tienen un encuentro ahí, y Pablo lo gana para el Señor, pero luego lo manda para atrás a Filemón pidiendo un favor muy especial. No voy a entrar mucho en detalle ahí, pero lo que quiero decir, hermanos, es que esta carta es personal, no es dirigida a toda la iglesia. Y aquí en los saludos, cuando Pablo saluda primero a Filemón y luego saluda en versículo 2 a la amada hermana Apia, que a lo mejor aparentemente era la esposa de Filemón, y luego Arquipo, que aparentemente era el hijo de Filemón y el pastor de la iglesia en Colosa. Y por eso Pablo se refiere a Arquipo, versículo 2, como a nuestro compañero de milicia. ¿Okay? Pero la iglesia aquí es la iglesia que está en la casa de Filemón, su familia. Porque cuando comparamos este pasaje con Colosenses capítulo 4, descubrimos que la iglesia en Colosa se reunía en la casa de otro hermano. Ese hermano se llamaba, aquí lo tengo, se llamaba Ninfas. Eso puede leer en Colosenses capítulo 4, versículo 15 a 16, donde Pablo está saludando a varios hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y a los hermanos de la iglesia que se congregaba en la casa de Ninfas. Lo que quiero decir aquí, hermanos, aquí en Filemón,
la iglesia es la familia de Filemón. Y hermanos, su familia es la iglesia en su casa. Tal vez hay 3 o 4 hermanos que son salvos viviendo en su casa. Es su familia. Esa es la iglesia en su casa. Y hay muchas implicaciones, hermanos. Cuando entendemos que nuestra familia es la iglesia, obviamente no es toda la iglesia. No todos los hermanos viven allí. No todos los hermanos caben allí. Pero los que están allí, en su familia, es la iglesia. Y si nuestra familia, hermanos, es la iglesia, hay unas implicaciones que pueden cambiar nuestra familia. Puede cambiar nuestra actitud, puede cambiar nuestro comportamiento en nuestra casa. Estas son las implicaciones. Primeramente, el padre de la familia debe ser el pastor. ¿Okay? Yo no vivo en su casa. Ya tengo un rato que no veo a ustedes. He hablado con varios por teléfono, pero no he visto a muchos de ustedes. Hay algunos que vienen aquí para ayudar a hacer los videos y transmitir en vivo, pero a la mayoría de ustedes no he visto. Pero ya en su casa, papi es el pastor. Papi debería poner el ejemplo. Es el papá que debería dirigir la adoración. Es el papá que debería establecer las normas en la casa. Hermanos, yo en mi casa, yo digo cuáles caricaturas mis hijas van a ver y cuáles no. Casi no ven la televisión porque yo no veo nada bueno en la televisión, ¿verdad? El otro día, yo no sabía mucho de esta película, pero sé que es muy popular la película Frozen. Entonces empezamos a ver con mis hijas, empezamos a ver esa caricatura y me di cuenta luego que hay muchas cosas en esa caricatura que no son bíblicas, que no es correcto y son cosas, ideas y filosofías que no quiero que mis hijas aprendan. Yo le dije a mi esposa, a mis hijas, ya no vamos a ver esta película, ya nos vamos a acostar. Yo hice la decisión. No por ser pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Berea, no, por ser el pastor de mi familia, en mi hogar. Debería ser papá y padres, estoy hablando con ustedes, debería ser tal como yo planeo aquí los eventos en las instalaciones aquí. Papá, usted debería planear los eventos de su casa. Es usted, papá, que debería cuidar el estado espiritual de sus hijos. Debería ser usted, papá, que ora por la familia. Yo oro por mi familia cada noche. Tenemos devocionales ahí en la casa, pero cada noche yo oro por mis hijas antes de acostarnos. ¿Okay? Entonces, la primera implicación de este principio que su familia es la iglesia en su casa es que el padre debe ser el pastor. Aquí está la segunda implicación. Debemos de honrar a Dios en todo. Oye, hermano, cuando usted viene a las instalaciones, digamos un domingo en la mañana, ¿verdad que usted trae su Biblia y saluda muy apropiadamente a los hermanos, a las hermanas? La música es muy espiritual. Nuestra vestimenta, es apropiada. Actuamos de una manera muy espiritual aquí en la iglesia, en las instalaciones. Tratamos de honrar a Dios en todo aquí, ¿verdad? Y usted también. Entonces, hermanos, de la misma manera, en nuestra casa, ya que somos la iglesia allá, en nuestra casa, debemos de honrar a Dios en todo lo que hacemos, en la manera que hablamos uno con otro, esposo con esposa, esposa con sus hijos y papá con sus hijos. Acuérdese, ¿verdad? Lo que usted no haría aquí en casa, en la iglesia, tal vez no debería hacer en su propia casa. Los programas que tal vez le daría pena viendo aquí en las instalaciones aquí, tal vez debería darle pena en su propia casa. ¿Por qué? Porque su familia es la iglesia en su casa. Entonces, en la casa debemos de honrar a Dios en todo. Papá debe ser el pastor. Aquí está la tercera implicación. Si la familia es la iglesia en nuestra casa, nos debemos de reunir juntos para la adoración. Hermanos, no podemos estar aquí ya. Parece que para un mes más.
Entonces, hermanos, debemos de congregarnos para adorar a Dios en nuestra casa, hermanos. Nosotros en casa, cuando estamos transmitiendo en vivo aquí, mi esposa está con mis hijas viendo la computadora, están cantando, están escuchando, a veces se distraen las niñas, ¿verdad? Pero ahí están adorando a Dios. Cuando hacemos oración con el pastor, es un video pregrabado, pero allá en casa lo prendemos y yo y mi esposa estamos hincados, orando con el pastor. ¿Okay? Hermanos, debería buscar un tiempo, por lo menos una vez por semana. Aunque hay personas que lo hacen todos los días, mi esposa y yo tenemos un tiempo devocional con nuestras hijas 3 o 4 veces por semana, cada 2 días. Y hermanos, no, esos tiempos no son como usted se imagina. Los niños se nos están subiendo y se van y a veces las tenemos que disciplinar. No estamos ahí todos concentrados leyendo la Biblia, ¿no? Tengo una Biblia, se me olvidó traerla. Tengo una Biblia que es para niños y leo una historia corta. Todos oramos. Galilea repite la oración con mi esposa ora, yo oro. Hadassah ora, a veces repite una oración, a veces ora sola, con sus propias palabras. Pero hermanos, debemos de congregarnos o reunirnos en casa para adorar a Dios. No estamos aquí ya. Quiere decir que ya no se va a congregar. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por lo menos con los videos que estamos transmitiendo. Pero también, hermanos, yo les sugiero que tenga un tiempo, por lo menos. Yo conozco una familia que son muy fieles, lo hacen una vez por semana, toda la familia. Ya son grandes todos los niños, ¿verdad? Y con niños más chiquitos, yo admito que es difícil, ¿verdad? Uno se frustra. Nuestro tiempo es corto cuando tenemos devocional, ¿verdad? Pero las implicaciones, hermanos, son varias entonces. Si nuestra familia es la iglesia, nuestra casa, papi debe ser el pastor, debemos honrar a Dios en todo, nos debemos de reunir juntos para la adoración. Aquí hay 2 más. Debemos enseñar a nuestros hijos acerca de Jesús. ¿Verdad que hay clases de escuela dominical aquí para los niños? ¿Verdad que hay iglesia infantil? Ok, pero ahí ya no estamos aquí. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Quién va a enseñar a los niños? Entonces, hermanos, a través de todo el día, ya hablé de ese tiempo devocional que cada familia debería tener, pero constantemente, hermanos, nuestra hija Hadassah por lo menos está aprendiendo Salmo 1 en su el Salmo entero, ¿verdad? Poco a poco, un versículo diario y luego agregando más versículos, pero durante el día, hermanos, debemos estar enseñando a nuestros hijos con el ejemplo, cuando oramos, constantemente hablando a sus corazones acerca de su necesidad de Jesús. Cuando pecan nuestras hijas, cuando pelean, siempre estamos diciendo, eso no agrada a Dios y por eso necesitas a Cristo y por eso necesitas aceptar a Jesucristo en tu corazón y por eso solo Dios te puede cambiar. Ahora todavía no han aceptado a Cristo, pero estamos plantando en su corazón su necesidad constantemente para que algún día entiendan que también tienen que ser salvas. Otra implicación, hermanos. Estamos hablando de la implicación de ser la iglesia en nuestra casa. Debemos actuar como cristianos en casa también. ¿Verdad que aquí, miren, hermanos, muchos hermanos de la iglesia me dicen, no, mi esposa actúa diferente aquí en la iglesia. Bueno, hablando de las instalaciones. O mi esposo es otra persona en la iglesia. Hermano, no debe ser así. Mi meta, no como pastor, sino como esposo cristiano, mi meta es que algún día mi esposa, si yo, ¿verdad? Muero, ¿verdad? Que mi esposa en mi funeral diga, mi esposo fue la misma persona en casa que fue en la iglesia, que era en la iglesia. O sea, yo no quiero ser diferente. Entonces, hermanos, ¿verdad que todos somos muy amables? Todos somos muy espirituales aquí en la calle Mountain, en las instalaciones. Debemos de ser iguales. Obviamente hay ciertas cosas privadas que tal vez se hacen en la casa que no se hacen aquí, pero nuestro temperamento, la manera que hablamos uno con otro, hermanos, la manera que nos portamos, ¿verdad?
La música que escuchamos, lo que vemos en la televisión, no debe ser diferente, hermanos. No, debemos de actuar espiritualmente como cristianos en casa porque somos la iglesia, nuestra familia es la iglesia en nuestra casa. La última implicación es de que esto simplemente vino a mi mente, nos deberíamos servir uno a otro. ¿Verdad que servimos aquí en la iglesia? Cortamos el pasto aquí. Hacemos aseo aquí en la iglesia, pintamos la pared, trabajamos aquí, servimos como dama de amistad o como mujer o en diferentes ministerios. Pero también, hermanos, debemos de servir en la casa. Yo tengo que traer mandado a la casa, yo tengo que ir por el agua, yo tengo que sacar la basura, yo tengo que poner los cuadros en las paredes, ¿verdad? Y a veces yo también estoy cansado, pero yo tengo que servir a mi familia, yo tengo que servir a mi esposa. Hoy saqué a mis hijas a jugar, llegué a la casa, quería dormir un ratito, dormí unos 20 minutos, 30 minutos y cumplí con mi promesa de sacar a mis hijas. Han estado encerradas, andaban sus bicicletas, jugamos con la pelota. Yo tengo que servir a mi familia. Yo no debería servir nomás aquí en la iglesia, hermanos, en un ministerio. La esposa, ahora los hombres, hermanos, luchamos más con servir, ¿sí? Y a veces nos cuesta y a veces somos muy egoístas. No debe ser así, hermanos, porque nuestra familia es la iglesia en nuestra casa. ¿Qué he dicho, hermanos? Si nuestra familia es la iglesia en nuestra casa, el papá debe ser el pastor. Debemos honrar a Dios en todo. Nos debemos de reunir juntos para la adoración. Debemos enseñar a nuestros hijos acerca de Jesús. Debemos actuar como cristianos en casa también. Y nos deberíamos servir uno a otro. Hermanos, este principio de que nuestra familia es la iglesia en nuestra casa, en realidad, hermanos, puede cambiar nuestras costumbres como esposos, como esposas, como hijos, como adolescentes, ¿verdad? Y así debe ser. La palabra de Dios debería cambiar nuestra vida, hermanos. Muy bien, hermanos, voy a cantar un canto y luego voy a dar los anuncios y orar y luego me despido. Pero yo quiero cantar uno de mis coros o coritos o cantos favoritos, a Jesús Divino. Si lo conoce, puede cantar conmigo. Jesús Divino. Jesús Divino, fiel y bendito, estoy rendido ante tus pies. Vengo a expresarte mi gratitud. Tu amor sin igual me ha dado la paz que en el mundo no hallé. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hay buen Señor con que pagarte. Seguirte quiero, buen Salvador, pues quiero llegar a que
Muy bien, ahora los anuncios, hermanos. Este jueves tenemos un servicio transmitido en vivo a las 7 p.m. tiempo California, al estudio bíblico. Y luego el viernes, hermanos, vamos a tener oración con el pastor también a las 8 p.m. viernes, a las 8, porque yo sé que a los hermanos a veces los viernes llegan un poquito más tarde, los que están todavía trabajando. Uno quiere bañarse y descansar, pero a las 8 p.m. el viernes tenemos oración con el pastor. Vamos a estar orando por los misioneros, también por sus necesidades. Mándeme sus peticiones, sé de algunas personas, pero mándeme sus peticiones por teléfono, por texto, y vamos a orar por usted por nombre. Y luego, hermanos, el domingo a las 11:30 vamos a tener nuestro servicio en vivo a las 11:30 tiempo California. Así que, hermanos, no se olviden de sintonizar. Mande el link. Voy a estar mandando el link de este video también del jueves y del domingo en la mañana. El link de la oración no se los voy a mandar, pero deberían ir a nuestro sitio, nuestra página de internet, 3BC Ministries en inglés, con la palmita ahí. Busque ahí oración con el pastor número 2. Así que, hermanos, de esa manera seguimos congregándonos. Si usted suscribe con YouTube durante los servicios, puede chatear. Eso nos une más cuando está diciendo amén o buen punto o lo que sea. Aún saludándose no está bien, hermanos, pero de esa manera mantenemos la unidad en Cristo un poquito mejor. ¿Y qué más? Gracias, hermanos. Sé que varias personas están usando el app Givelify para dar sus diezmos y ofrendas. Varios hermanos han traído. La verdad es que muchos hermanos han sido fieles en dar su ofrenda, su diezmo, su promesa de fe a misiones. Y yo los admiro, les agradezco, hermanos. Creo que sí son todos los anuncios. Y hasta la próxima vez, hermanos. Que el Señor me los bendiga.